Presupuesto Personal 2024, tu guía hacia la estabilidad financiera. ¿Qué vamos a ver este día en este webinar? Los tres objetivos que vamos a desarrollar es, primero, comprender la importancia del presupuesto personal. Segundo, explorar estrategias para controlar gastos y aumentar ingresos, que en realidad este es uno de los puntos esenciales de este webinar. Y como tercer objetivo tenemos comprender la importancia del ahorro y la gestión de las deudas. Entonces, sobre esos tres objetivos vamos a estar abordando el contenido de este webinar. Y el primero habla sobre la importancia del presupuesto personal, pero antes de hablar sobre el presupuesto personal, vamos a abordar un punto sumamente importante. ¿En qué consiste? Antes de realizar el presupuesto personal, es decir, antes de empezar a trabajar el tema de ingresos, gastos, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es cuál es la situación financiera en ese momento. Y para abordar estos elementos son necesarios dos cosas. Primero, la revisión de los actuales ingresos y los actuales gastos y poder identificar cuáles son las metas financieras que nosotros tenemos. Entonces vamos a profundizar en estos dos elementos. Vamos a abordar entonces la revisión de ingresos y gastos. Y acá, pues en finanzas, ¿verdad? Solo hay dos maneras de ver esto. Primero, si queremos mejorar la situación financiera, o aumentamos los ingresos o disminuimos los gastos. No hay otra vía, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener claro el tema de ingresos y gastos. Entonces, en el tema de los ingresos, es indispensable que nosotros analicemos, ¿verdad? Primero que pues, tengamos bien claro, luego analicemos las fuentes actuales de ingreso, es decir, de qué obtengo recursos en este momento. Y eso implica identificar salarios, si recibimos bonificaciones o si tenemos otros ingresos. ¿Por qué esto es importante? Por el siguiente elemento que menciona la definición, que es comprender la estabilidad y la consistencia financiera. ¿En qué consiste esto? Bien, tengo que tener claro si esos ingresos son estables o no son estables. ¿Por qué? Porque al momento de planificar los gastos, pues eso sí va a tener bastante incidencia. Si son estables, entonces también puedo programar algunos gastos que ya vamos a profundizar en ello, ¿verdad? Pero si no son estables, entonces nos lleva a tomar otro tipo de situaciones. Entonces, lo primero y que en realidad, ¿verdad? En la práctica, es una de las líneas que nosotros podemos identificar con mucha claridad es de dónde estoy obteniendo ingresos en este momento. El siguiente elemento que es quizá el más complejo es los gastos, ¿verdad? Y acá nosotros necesitamos hacer un examen, y vean la palabra que se usa en la definición, minucioso de los gastos mensuales. Y de mi parte diría que antes de llegar al tema de gastos mensuales es indispensable, imprescindible, hacer una evaluación prácticamente diario de cuáles son los gastos o los egresos que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Y un punto bien importante es poder identificar si esos egresos en realidad son necesidades básicas o si no son necesidades básicas. ¿Por qué eso es importante? Porque si no son necesidades básicas, entonces nosotros podemos prescindir de esos egresos. Entonces, este examen sí es, o este análisis sí es importante que nosotros nos tomemos tiempo para poder sacar ese detalle y evaluar cuál es nuestro patrón de gasto, es decir, qué es lo que normalmente hacemos y eso nos va a llevar, ¿verdad?, a qué áreas nosotros podemos optimizar. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchas ocasiones nosotros, y seguramente ya lo han escuchado, ¿verdad?, tenemos salidas pequeñas, pero constantes, y a eso, pues normalmente, ¿verdad?, se le llama en este mundo de las finanzas como los gastos hormiga. Y vamos a ver la definición de los gastos hormiga. Primero son pequeñas, esto es importante, son pequeñas
y frecuentes compras diarias o regulares que nosotros hacemos y que al momento de hacer esas compras, como son individuales, pues no nos parecen a nosotros tan importantes o que afecten nuestra estabilidad financiera. Pero al momento de acumularlas, es decir, al momento de sacar ese dato de forma mensual, de forma trimestral, de forma anual, entonces ya tienen un impacto significativo en nuestras finanzas. En la mayoría de los casos, pues estos gastos, como son pequeños, ¿verdad? Y en muchas ocasiones están asociados a gustos que uno tiene, pues pasan así por desapercibidos. Y pues repito, ¿verdad? Como su costo no es tan alto, entonces en ese momento no tiene un mayor impacto. Pero el punto de que estemos frecuentemente adquiriendo, pues ya sea, ¿verdad? En este caso, productos alimenticios o entretenimiento, el uso constante o la compra constante, pues eso ya nos puede llegar a afectar pues negativamente la capacidad de ahorro y la gestión financiera de largo plazo. Y para ello vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí en este momento. Vemos en la imagen, ¿verdad? Diferentes gastos hormiga que nosotros podemos identificar. Eso va a ir en función al gusto de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, está el café, ¿verdad? Que algunos tenemos un gusto muy particular por el café. Tenemos Netflix, tenemos el taxi, tenemos sodas, tenemos los chips, ¿verdad? Entonces, uno de los ejercicios que pues tradicionalmente se hace, ¿verdad? Al momento de estar abordando este tema de los gastos hormiga, es en relación a pues la compra de, ejemplo, café, ¿verdad? Entonces yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Me gustaría que me la contesten en el chat, ¿verdad? O que abra alguien el micrófono y que me diga cuánto normalmente, ¿verdad? Pues pagamos por un café, pues en una cafetería en San Pedro Sula o en alguna otra ciudad donde ustedes estén. Alguien que me diga cuánto se paga por una taza de café. Pueden colocarlo en el chat o pueden abrir el micrófono. 35 lempiras. Entonces, vamos en este momento a hacer el ejercicio. Y que conste, ¿verdad? Que 35 lempiras podría estar en una media, podríamos decir, ¿verdad? Pero, pues, en algunas cafeterías tiene un costo mayor, ¿verdad? Y normalmente, si uno va a la cafetería, pues no solo compra el café, sino que va también ahí ya la galletita, ¿verdad? Y ahí otras cosas que nos gustan bastante. Entonces vamos a hacer el ejercicio con 35. Entonces vamos a asumir en este momento que nosotros compramos todos los días que vamos a nuestro trabajo, de lunes a viernes compramos un café. Y aquí es importante, ¿verdad? Porque a veces compramos café en la mañana, también compramos café en la tarde. Vamos a asumir que compramos uno diario. Entonces, vamos a multiplicar 35 por los 5 días que tiene la semana. Luego, eso lo vamos a multiplicar por las 52 semanas que tiene el año. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos, vamos a llamarle gasto, estamos gastando en compra de café diario al año? ¿Quién me puede dar el dato? Nuevamente, 35 lempiras, que es de hecho el más bajo que me colocaron ahí, por 5 días, por 52 semanas que tiene el año. ¿Alguien me ayuda? 9,100. Entonces, ya cuando lo vemos de esa manera, 9,100, uno dice, Dios santo, qué montón de dinero estamos, pues, llevando, ¿verdad? Solo al tema de café diario, ¿verdad? Ahora, si lo compramos 2 veces al día, entonces hay que multiplicarlo por 2 y eso nos llevaría a 18,200. Entonces, no es el mensaje en este momento, ya no compremos café, no, sino que evaluemos esas compras diarias o frecuentes, pequeñas, que de forma acumulativa van a representar una salida importante dentro de nuestro presupuesto y que, eso es lo importante, nosotros podemos, pues,
adquirir o podemos complementar, podría decirlo, ese gusto con una salida más económica. Por ejemplo, y este ejemplo lo he tomado de una colega, ella dice, ¿por qué yo voy a comprar café si en la oficina puedo hacer café? ¿O por qué voy a comprar café todos los días si puedo traer mi café de la casa? Y algunos de ustedes me podrían argumentar, pero es que el café de la oficina no es tan rico como el café que pues, compro en la cafetería. Entonces, todavía, y ustedes pueden hacer el ejercicio, todavía resultaría más económico que usted se compre un buen café, es decir, la libra de café o las 12 onzas de café de un buen café y que usted haga su propio café. Seguramente se va a ahorrar más de la mitad de lo que estamos abordando en este momento. Entonces, recapitulando, uno de los elementos importantísimos que nosotros debemos de realizar si queremos ordenar nuestras finanzas, si queremos realizar un presupuesto personal adecuado, que ya vamos a hablar sobre eso, es evaluar primero los gastos que tenemos de forma mensual, pero al evaluarlos de forma mensual nos va a llevar a evaluarlo de forma diaria, de forma semanal. Y con eso nosotros vamos a identificar aquellos patrones de compras pequeñas, frecuentes, que nosotros podemos utilizar otras formas de cómo, pues, complementar ese gusto que tenemos. Y con eso nosotros vamos a identificar esos gastos hormiga. ¿Y qué vamos a hacer con esos gastos hormiga? Vamos a ver la forma en cómo podemos reducirlo, ¿verdad? Si los podemos eliminar, cosa mejor, pero una manera para poder ir ordenando nuestras finanzas es ir disminuyendo esa frecuencia de compra o esa frecuencia de uso de esos gastos hormiga como tal. Luego que ya hemos identificado los ingresos, que yo mencionaba que es el elemento quizá pues más fácil en este caso, porque pues los ingresos, si tenemos un trabajo en una empresa privada, pues nos va a llegar el ingreso de forma quincenal, de forma mensual, pero en el caso de los gastos es algo que nosotros vamos a tener que controlar, es decir, nosotros somos los que sabemos qué cosas tenemos que pagar, que podríamos llamarle a eso gastos o egresos fijos, y pues está la otra parte, ¿verdad? De entretenimiento, diversión, pues gustos personales. Entonces, esos son elementos que cada uno de ustedes pues tiene que identificar si quiere, repito, pues ordenar sus finanzas. Entonces, una vez que hemos identificado esos elementos, el siguiente paso es identificar cuáles son las metas financieras. Entonces, para eso necesitamos tres cosas. Primero, definir los objetivos. Y en ese punto es importante ser bien honestos, ¿verdad? Pues con uno mismo, al final del día lo que tratamos es, pues cada uno, ordenar nuestras finanzas. Entonces aquí tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Entonces, por eso dice la definición, establecer metas, y aquí está lo importante, metas claras y alcanzables. En esta parte de alcanzable, es importante, ¿verdad?, que nosotros hagamos esa segmentación de qué es lo que queremos. Y vean, este webinar se llama Presupuesto Personal 2024, pero no solamente vamos a hablar de 2024, sino que el segundo elemento decía que era una guía para la estabilidad financiera. Entonces, vamos a programar 2024, pero a la vez vamos a trabajar para los siguientes años. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, estableciendo metas claras. ¿Qué queremos? Y al saber nosotros qué queremos, pues también nos va a llevar a preguntarnos cómo lo vamos a alcanzar. Y acá vamos a hacer una segmentación de lo que queremos nosotros. En el corto yo le agregaría mediano plazo y largo plazo. ¿Y por qué aquí es importante tener este tema de alcanzable? Las metas que tradicionalmente nosotros queremos es pues una casa, un vehículo, entre otras cosas como viajar. Pero si yo establezco como una meta
comprar una casa y pagarla dentro de los próximos 2 años es una meta que podríamos decir que es cuestionable si es alcanzable o no. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, por lo menos en nuestro medio, con un trabajo normal, pues una vivienda se adquiere o se paga en 20, 30 años a través de un financiamiento bancario. Entonces, ahí nosotros tenemos que cuestionarnos y esa es quizá la parte más difícil, cuestionarnos a nosotros mismos primero, qué es lo que queremos, si eso no es alcanzable y una vez que sabemos qué queremos, empezar a segmentar. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Una vez que nosotros hemos hecho este trabajo de establecer metas claras y alcanzables, el siguiente paso es clasificar estas metas. ¿Y cómo la vamos a clasificar? Entonces la vamos a clasificar según la importancia que tiene y la urgencia. Y acá, pues todos podríamos decir, no, si es que tener una casa es sumamente importante, no es que tener un carro es importante y urgente, pero debemos de priorizar, es decir, ¿qué quiero? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Qué es más importante en este momento? Y eso no significa que voy a dejar las demás metas. No, es programo bien para determinar en qué momento es pues, el más adecuado para poder alcanzar estas metas. Entonces, al momento de clasificar entre importante y lo urgente, pues nos va a permitir a nosotros asignar recursos y esfuerzos de manera eficiente. Una vez que hemos hecho este trabajo, lo siguiente es establecer plazos. De hecho, el definir el objetivo no es quizás lo más complejo. Priorizar sí ya tiene su grado de complejidad porque pues, usualmente tendemos a verlo todo como importante, pero por lo menos en mi opinión, uno de los puntos que a veces nos cuesta es establecer plazos, es decir, cuándo yo voy a lograr esta meta. Y por eso nos lleva de nuevo a la definición de objetivos, que es establecer metas de corto, mediano y largo plazo. Eso nos va a dar a nosotros una pauta de en qué plazo lo podemos lograr. Pero sí es sumamente importante que nosotros tengamos fechas específicas. Por ejemplo, en diciembre de 2024 yo voy a alcanzar esto. Y cuando usted tiene la meta clara, entonces establece qué va a hacer para alcanzar esa meta, asigna recursos para poder alcanzar esa meta. Entonces, es imprescindible que nosotros tengamos plazos, fechas claras para alcanzar nuestras metas financieras. Y este punto no necesariamente pues abarca solo las metas financieras, sino que también a cualquier meta que nosotros tengamos en la vida. Entonces, hemos identificado los ingresos, hemos identificado los gastos, tenemos ya nuestro patrón de salida de egresos, hemos identificado los gastos hormiga y ya sabemos en qué nosotros podemos tener una mejora. Entonces ya el siguiente paso sería, pues, elaborar el presupuesto como tal. Entonces aquí sí ya amerita poder definir qué es un presupuesto personal. Y vean, en realidad el presupuesto es proyecciones de cómo nosotros esperamos que en los siguientes meses pues se den nuestros ingresos y nuestros gastos. Es decir, solo es una herramienta de planificación. No necesariamente es que así se van a dar pues cada uno de esos rubros. En el caso de los ingresos, si tenemos un trabajo fijo, pues esperamos que así se den. En el caso de los gastos, pues va a depender de qué tan disciplinados somos nosotros para poder alcanzar o para poder cumplir con lo que nos hemos propuesto. Entonces, lejos de la herramienta como tal, es decir, lejos de tener ya sea en físico, en un Excel, todo el desglose de nuestros ingresos, todo el desglose de nuestros gastos, que ya hemos hecho un compromiso personal de qué gastos hormiga nosotros vamos a eliminar,
sea, lejos de eso, lo más importante acá es la disciplina que nosotros tengamos para lograr lo que nosotros mismos hemos plasmado o lo que nosotros mismos nos hemos propuesto. Entonces, el presupuesto, que repito, ¿verdad? Puede ser en físico, en un cuaderno, en una hoja, en un Excel, inclusive hay apps que permiten hacer esto, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que permite planificar y organizar. ¿Qué vamos a planificar y organizar? Los ingresos y los gastos. ¿Y pues, en qué consiste en realidad el presupuesto? ¿Verdad? En asignar, y vean aquí las dos palabras que están remarcadas en negrilla, de manera consistente y anticipada. Es decir, me estoy anticipando en este caso, podría decir, me anticipo a lo que va a pasar en febrero. Yo estimo que en febrero voy a tener estos ingresos y voy a tener estos egresos. Entonces asigno de manera consistente y anticipada recursos disponibles. Eso es importante. En el caso de los ingresos, nosotros vamos a contar con los recursos que tenemos disponibles, salvo, ¿verdad?, que usted estime que, por ejemplo, en marzo usted va a tener un egreso adicional porque va a hacer esto y esto. En ese caso, usted ya tiene una meta para marzo. Entonces, podría usted considerarlo dentro de su presupuesto personal. ¿Cuál es el objetivo de hacer este presupuesto? Pues alcanzar metas financieras y mantener un control de nuestra pues, situación económica personal. Entonces, este presupuesto nosotros lo podemos trabajar de diferente manera, ¿verdad? Como parte de pues nuestro compromiso, ¿verdad? Con la educación y en este caso con la educación financiera, ¿verdad? Pues nosotros les vamos a compartir dos herramientas en Excel que ustedes pueden utilizar para poder realizar su presupuesto personal. ¿Qué características tiene que tener este presupuesto personal? Vamos a abordar 4 cosas que tiene que tener este presupuesto. En primer lugar, el presupuesto personal debe ser realista y ajustado. ¿Qué significa esto? Que las cifras que están ahí deben ajustarse a nuestra situación financiera actual. Por eso, el primer punto que abordamos es conocer cuál es nuestra situación financiera actual, que en otras palabras es conocer nuestros ingresos y conocer nuestros gastos. Entonces, vamos a trabajar nuestro presupuesto en función a esa realidad que tenemos en este momento. Luego de que trabajamos el presupuesto con esa realidad y dependiendo de los resultados, entonces nosotros también podemos tomar algunas decisiones que ya la vamos a abordar dentro de este webinar. El segundo elemento es pues, que este presupuesto personal sea flexible y adaptativo. ¿Qué significa esto? Que no significa que lo que está en ese archivo de Excel o en ese documento en físico no se puede cambiar. No significa eso. Sí podemos nosotros ir haciendo ajustes y por eso es importante, ¿verdad? El seguimiento que nosotros le demos a esa planificación personal. Entonces, en la medida, ¿verdad?, que vamos viendo algunas situaciones, ya sea en los ingresos o en los gastos, ¿verdad? Nosotros podemos ir haciendo algunos ajustes como tal. De hecho, uno de los elementos bien importantes que también se pueden realizar, ¿verdad?, es ir comparando lo que nosotros presupuestamos versus la realidad. Y en función de eso, nosotros pues ir también tomando algunas decisiones. El tercer punto, la tercera característica que debe de tener el presupuesto personal es que debe de estar orientado a metas. Y aquí nos lleva nuevamente al punto que estábamos discutiendo de tener metas financieras claras. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Si yo tengo claro eso, entonces voy a tener también claro cómo voy a, o cómo pretendo alcanzar esa meta como tal. Es decir, este presupuesto que vamos a trabajar debe de alinearse con esos objetivos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo que nosotros hemos establecido. Y el cuarto elemento es que debemos de darle un seguimiento continuo.
Y quizá ese es el punto más difícil dentro de estos 4 elementos que he abordado. ¿Por qué? Porque normalmente, y cuando estamos iniciando un año, ¿verdad? Tenemos pues muchas ideas, estamos emocionados, queremos cambios. Entonces, sí es bien fácil, podría decir, establecernos metas y tener en ese momento, ¿verdad? Claridad de cómo lo vamos a alcanzar. Pero, pues en la medida, ¿verdad? Que van pasando los días, si nosotros no le damos ese seguimiento continuo, entonces es posible que nos olvidemos de algunas cosas. Entonces, no se trata de elaborar mi presupuesto personal de 2024 en enero y pues hasta diciembre lo reviso para ver si cumplí. No, es todos los meses destinar un tiempo, unos minutos para poder revisar qué era lo que había programado, qué es lo que cumplí, qué desviaciones hubieron en el camino, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo corregir? De eso se trata, ¿verdad? De poder hacer ajustes y pues uno de los puntos importantes es tener una gestión financiera proactiva, es decir, poder hasta cierto punto anticiparnos algunos elementos que puedan pasar. Entonces vamos a ver algunas estrategias para poder controlar los gastos, ¿verdad? Porque aquí no solamente se trata de identificar los gastos hormigas, sino que también queremos abordar de, pues, cómo nosotros vamos a controlar algunos gastos. Yo les decía que para mejorar la situación financiera, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, solo hay 2 maneras. O incrementamos los ingresos o disminuimos los gastos. Entonces, vamos a concentrarnos en este momento en los gastos. Entonces, vamos a priorizar los gastos. Y lo primero es identificar pues las necesidades versus los deseos. ¿Por qué? Pues las necesidades, lo que realmente es necesario, nosotros no lo podemos quitar del presupuesto. Es decir, nosotros no podemos decir, solo voy a comer una vez al día para ahorrar. O sea, comer es una necesidad básica. La vivienda, la salud es una necesidad básica. Entonces, eso no lo podemos quitar de nuestro presupuesto. Pero sí hay, pues, otros gastos, ¿verdad? Que, pues, no son necesidades básicas. Entonces, podemos prescindir de esos gastos o programar, ¿verdad? Por ejemplo, si nos gusta ir mucho al cine y vamos 3 veces a la semana, entonces ya pues vamos una vez a la semana, ¿verdad? Entonces nos ahorramos ahí pues las entradas al cine, nos ahorramos también el tema de palomitas, ¿verdad? Y bebidas que compramos en el cine. Entonces, identificamos qué es lo necesario y pues qué corresponde realmente a deseo. El otro punto es establecer metas financieras que nuevamente, ¿verdad? Viene a surgir aquí como estrategia para controlar gastos. En realidad lo de las metas financieras ya lo hemos abordado, pero uno de los puntos aquí importantes es asignar fondos a esas metas financieras específicas. Y uno de los fondos importantes que nosotros debemos de establecer es el ahorro, un ahorro para emergencias. Y algunos de ustedes podrían argumentarme, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a establecer un ahorro si en realidad lo que en este momento tengo, ¿verdad? Mis ingresos menos mis gastos que me dan negativo? Pero eso es lo que nosotros tratamos de trasladar en este momento. ¿Cómo evaluar esos ingresos, esos gastos, ver qué cosas nosotros sí podemos eliminar, controlar, disminuir, con el objetivo de hacer mejoras, no solamente en 2024, sino a largo plazo? Entonces, uno de los puntos importantes al momento de establecer un fondo de emergencia, un ahorro para emergencias, pues está enfocado, ¿verdad?, en primero conocer qué posibles egresos nosotros vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, algunos compañeros, ¿verdad? Establecen un fondo, hablo en el caso de mis compañeros de trabajo, establecen un fondo, ¿verdad? Para algunas metas importantes que tienen a fin de año. Entonces, se programan para, pues, que a final de año ellos puedan tener esos recursos. Entonces, cada mes van destinando una parte de sus recursos, que no necesariamente es una gran salida de dinero, pero
de forma acumulativa permite que al final del año puedan, pues, adquirir algunas cosas que ellos tienen como objetivo. El siguiente punto es categorizar esas salidas de efectivo, es decir, voy a clasificar esos gastos. ¿Cómo los clasifico? Pues gastos que son pues para la casa, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de renta, ¿verdad? El tema de agua, energía eléctrica, el tema de cable internet en caso de que se tenga, ¿verdad? Entonces, vamos segmentando transporte, ¿verdad? Si utiliza taxi, si utiliza carro propio, combustible, en el caso de utilizar carro propio, también hay que considerar de forma anual, ¿verdad? El tema de, pues, la matrícula del vehículo, y ahí nos llevaría a un fondo, ¿sí? Para el mantenimiento del vehículo, que pues tradicionalmente, ¿verdad? Siempre hay eventos, ¿verdad? Que implican una salida de dinero que nosotros no la teníamos pues ahí prevista. Entonces, como nosotros ya estamos aprendiendo sobre este tema de planificar, entonces vamos a hacer un pequeño ahorro para esos posibles gastos que vamos a tener. Y pues otra categoría que está aquí en la categorización de gastos es el entretenimiento, ¿verdad? Que aquí podría ser de diversas maneras, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, tienen suscripciones en diversas plataformas, ¿verdad? Otros el tema del cine, otros pues la salida de todos los fines de semana, etcétera. Entonces aquí clasifico mis gastos porque eso me va a permitir entender dónde se está yendo la mayor parte de mis recursos, y eso también facilita el momento de pues hacer ajustes en nuestros gastos. Y por último, y esta parte, aunque es de último, pero no es que sea la menos importante, es enfoque en gastos variables. Entonces, al momento de categorizar los gastos, nosotros también podemos hacer una segunda clasificación, que es cuáles de estos gastos son fijos, cuáles son variables. ¿Por qué esto es importante? Porque vean, los gastos fijos siempre los vamos a tener, entonces siempre debe estar dentro de nuestro presupuesto, pero los gastos variables, esos nosotros sí los podemos controlar. Entonces, al tener claridad de cómo nosotros gastamos, en qué gastamos, cuál es nuestro patrón de gasto, pues nos llevan también a poder hacer mejoras y poder optimizar nuestro presupuesto. Otras estrategias, ¿verdad? Pues es el tema de reducción de gastos innecesarios, y acá nuevamente, ¿verdad? Hacemos una revisión detallada de esos gastos que nosotros tenemos de forma mensual. Y pues aquí también podríamos hacer, ¿verdad? Una negociación de servicios, por ejemplo. En algunos casos, ¿verdad? Tenemos pues el servicio de cable internet, y probablemente, ¿verdad? La compañía que nos da a nosotros ese servicio tiene planes que sean más, podríamos decir, baratos, ¿verdad? De un menor costo, y pues que se ajusta realmente a lo que nosotros necesitamos. Entonces también es una forma de poder pues reducir y optimizar nuestros recursos. Comparación de precios, esto significa que pues al momento de nosotros adquirir algo, vamos a, por lo menos en el mundo empresarial le llamamos cotizaciones, ¿verdad? Pero aquí significa que voy a buscar más de una alternativa, ¿verdad? Y aquí es importante hacer referencia a esto. No significa pues, utilizar o invertir demasiado tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, comparar los precios de todas las empresas comerciales de San Pedro Sula, porque eso también nos llevaría a un tema de uso desproporcionado del tiempo y finalmente de recursos también. Pero al momento de nosotros comprar, sí es importante que nosotros podamos hacer comparaciones, y una de las preguntas importantes que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿realmente lo necesito? Y dependiendo la respuesta que demos, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión de si lo adquirimos o no. Eliminar suscripciones innecesarias. Y esta parte a veces es difícil poder decir sí, lo voy a hacer, o
de hecho es difícil llegar a aceptar que esas suscripciones son realmente innecesarias para nuestra vida, ¿verdad? Algunos, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Pues tendemos a tener suscripciones en diferentes plataformas que de pronto no las utilizamos todas, solo utilizamos una. Entonces, ahí tenemos oportunidades de poder ahorrar. Otra forma, ¿verdad? Está en el tema de las tarjetas de crédito. En algunos casos, ¿verdad? Tenemos tarjetas de crédito con varias instituciones bancarias. ¿Qué significa eso? Que de forma anual, ¿verdad? Nos van a estar cobrando una membresía, de forma anual nos van a estar pues cobrando un seguro, ¿verdad? Entonces, como les decía, al momento de que nosotros lo pagamos, pues no vemos que sea una gran salida, pero al momento de verlo ya, pues de forma acumulativa ya podría representar una salida importante. Entonces, también es una forma de poder planificarnos financieramente, es decir, cuántas tarjetas son las que realmente necesito y de hecho, el contar a veces con muchas tarjetas y el no ser, pues, tan disciplinados como lo mencionaba, nos podría llevar, ¿verdad? A este tema de compras compulsivas que pues afectan nuestra economía, ¿verdad? Que no son compras que son indispensables y que en el momento que nosotros las adquirimos, pues sentimos tanta felicidad, pero cuando ya nos viene el estado de cuenta, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo es que llegué a este valor? Y hay que pagarlo. Y un punto importante, ¿verdad? Porque no pretendo acá dar un mensaje de cero entretenimiento, no ese es el objetivo. Sí es importante que se establezca un presupuesto para entretenimiento, es decir, en el mes tengo este valor asignado para hacer esto y esto, va a depender de lo que a ustedes realmente les gusta. Entonces, con esto nosotros podemos reducir gastos innecesarios. Hemos abordado ampliamente el tema de los gastos que yo les decía, es una de las líneas que nosotros sí controlamos. Ahora vamos con la otra, pues, línea importante, ¿verdad? Que está siempre relacionada a los gastos, pero ya a manera de resumen, tenemos que priorizar, ¿verdad? En los pagos, uno de los puntos importantes en el caso de que hayan deudas, ¿verdad? O muchas deudas es pagar las deudas pequeñas primero, ¿verdad? Porque eso permite liberar recursos para poder ya concentrarse en las deudas más grandes. Consolidar deuda, ¿verdad? Si nuevamente usted tiene muchas tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es donde normalmente uno a veces se descontrola, por así decirlo. Entonces puede gestionar, ¿verdad? Con una institución bancaria de preferencia, no lo haga con cada institución bancaria porque va a tener que hacer diferentes pagos. Entonces consolida con una institución bancaria de preferencia, pues se elimina algunas tarjetas de crédito porque si no, pues va a tener probablemente el mismo patrón y más adelante va a tener nuevamente un problema financiero. Entonces, consolida sus deudas y establece un pago mensual para poder ir honrando su obligación, ¿verdad? Otro punto que está como recomendación en la teoría, ¿verdad? Pero que no está tanto pues en nuestras manos es la negociación de tasas de interés, ¿verdad? Eso ya va a quedar en muchos casos a discrecionalidad de la institución o la persona a la cual nosotros pues le debemos. Otro es establecer presupuestos para pagos extras. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que vamos a tener ingresos adicionales, ¿verdad? Como alguna bonificación, ¿verdad? Algún ingreso que nosotros no lo teníamos previsto, entonces realizarlo para pagos adicionales o pagos extra, ¿verdad? Y de esa forma nosotros aceleramos el pago de nuestra obligación, ¿verdad? Uno de los puntos, uno de los errores que a veces cometemos acá con pues el aguinaldo, para dar un ejemplo, es que pues ya sabemos que vamos a tener ese pago. Entonces empezamos a hacer compras pensando ya en ese pago y usualmente son compras innecesarias. Entonces, cuando ya nos viene el pago, cuando ya nos viene el aguinaldo, pues ya tenemos nosotros que pagarlo en la tarjeta porque ya lo utilizamos. La creación de un plan de pagos estructurado, es decir, establecer una meta fija, ¿verdad? De forma mensual de cómo nosotros vamos a pagar y cumplirlo. Por eso yo decía al inicio, ¿verdad? Que un punto importantísimo es la disciplina que nosotros vamos a tener.
Y el otro punto, ¿verdad? Es si lo demás no me funciona o si no soy tan disciplinado, ¿verdad? Entonces puedo seguir educándome, ¿verdad? O buscar asesoría profesional que me permita poder ordenar mis finanzas. Entonces, una vez que hemos abordado ampliamente los ingresos, vamos a abordar pues, las estrategias para aumentar los ingresos, ¿verdad? Y aquí lo más fácil, ¿verdad? Y lo que probablemente podemos pensar de forma inmediata es que nos den un aumento, pero vamos a ver otra forma de cómo nosotros podemos aumentar nuestros ingresos. Y aunque ustedes en este momento digan que seguir estudiando, vean, la educación continua es quizá la mejor inversión que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque invertir en educación o en desarrollo profesional me permite, ya sea optar a otros puestos dentro de la empresa donde estamos laborando o también optar a otras plazas, ¿verdad? En otras instituciones. Y eso permite pues mejorar nuestros ingresos, pero sí tenemos que trabajar nosotros en pues nuestros conocimientos, en nuestras habilidades, en nuestras competencias como tal. El siguiente punto, ¿verdad? Acá es oportunidades secundarias, es decir, aprovechar aquellas habilidades adicionales que tenemos para obtener otros ingresos. Y aquí, pues yo cito un ejemplo, ¿verdad? Como consultorías que podrían generar, ¿verdad? Ingresos adicionales. Pero, vean, para poder aprovechar estas oportunidades, nosotros necesitamos, ¿verdad? Estar a tono con el ambiente profesional como tal y por eso es importante la inversión en educación. El siguiente elemento es la inversión en activos, es decir, vamos haciendo, ¿verdad? Algunas inversiones que no necesariamente son una gran salida de recursos, pero que en el largo plazo me van a permitir estabilidad financiera. Y el último punto es emprender, que esto significa, ¿verdad? Explorar otras oportunidades, ¿verdad? Que permitan la generación de ingresos adicionales. Entonces, aquí, ¿verdad? Y es válido, cualquiera podría argumentar, pero ¿cómo es que invertir en educación o emprender en este momento, pues me va a mejorar mi presupuesto personal 2024? Probablemente el de 2024 no se lo va a mejorar, pero le da la oportunidad para los futuros años tener mejores entradas de dinero como tal. Y el otro punto, ¿verdad? Es planificar a corto y largo plazo. Y aquí hay dos elementos importantes. El primero es la inversión y la planificación futura, es decir, vamos invirtiendo pensando ya en una estabilidad financiera futuro. Y el otro punto es establecer un fondo de emergencia, que ya lo había abordado, ¿verdad? Pero acá el énfasis que quiero darle no es necesariamente, ¿verdad? Un fondo para el mantenimiento del carro, ¿no? Sino como tal, ¿verdad? Recursos que me permitan poder continuar, ¿verdad? En caso de que sucediese algún evento inesperado. Por ejemplo, un punto es, pues conozco cuáles son mis gastos fijos, tengo también idea de cuáles son mis gastos variables. Recordemos que, pues lo fijo, nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Con eso. Entonces, establezco un fondo que me permita cubrir esos gastos fijos durante cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues podría ser 6 meses, un año. ¿En qué sentido? Digamos que pues no es el punto, ¿verdad? No es la idea que quiero trasladarles, pero digamos que hay una reestructuración en la empresa y desafortunadamente, pues nos quedamos sin empleo, pero tenemos un fondo de emergencia que pues nos va a permitir que durante 6 meses nosotros podamos cubrir nuestros gastos fijos, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Nosotros buscamos otras opciones en el mercado laboral. Entonces, a manera de conclusiones, ¿qué es lo que hemos abordado en este webinar? Primero, el presupuesto es
sumamente importante, nos permite organizar y planificar, ¿verdad? Principalmente el corto plazo, pero el punto importante acá es no solamente el corto plazo, sino el mediano y largo plazo, porque lo que nosotros pretendemos es tener estabilidad económica. El segundo punto es identificar y priorizar los gastos, que pues lo discutimos, ¿verdad? Ampliamente, y por lo menos mi recomendación es que escriban los gastos. Es una forma de tener claridad de en qué estamos gastando, y eso nos va a permitir, ¿verdad?, poder pues organizarnos mejor. La parte de categorizar es sumamente importante para tener una gestión efectiva de nuestro presupuesto. La generación de ingresos adicionales, ¿verdad?, que pues no necesariamente podría estar enfocado en el corto plazo, sino que pues pensamos en prepararnos para poder tener en cierto tiempo esos ingresos adicionales, ¿verdad? Si es en el corto plazo, pues qué cosa mejor. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es explorar estrategias que permitan incrementar esos ingresos, ¿verdad? Y aquí pues no solamente implica trabajo extra, sino que desarrollar, ¿verdad?, nuestras habilidades que nos permitan optar ya sea pues ascensos, como lo mencioné, ¿verdad? O pues a identificar otras oportunidades en el mercado laboral. El ahorro, ¿verdad?, es importantísimo. Debemos crear un fondo, ¿verdad?, de emergencia, y también aprender a gestionar las deudas, ¿verdad? El tema de manejo adecuado de las tarjetas de crédito es importantísimo, ¿verdad? Y aquí un punto importante es educarnos sobre esto. Tenemos que planificar en el corto y largo plazo, y aquí la clave es establecer metas claras y alcanzables. Y como ya lo había mencionado, ¿verdad?, la educación financiera continua es importante porque nos permite poder organizarnos, ¿verdad? Cuando aquí hablamos de educación financiera continua es elementos que nosotros debemos de conocer para poder administrar nuestras finanzas. La otra parte de educación continua que mencionaba anteriormente está relacionada a potenciar nuestras habilidades para poder obtener ingresos adicionales. Entonces, con esto, ¿verdad?, yo concluyo el contenido de este webinar. Me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario, alguna consulta, ¿verdad? Pues repetirle, ¿verdad?, que como parte de pues nuestro compromiso, ¿verdad?, con la educación, vamos a compartirles dos herramientas que ustedes pueden utilizar para poder elaborar su presupuesto personal. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia que ustedes quieran compartir, ¿verdad?, con los participantes. Ese es el momento adecuado para realizarlo. Bien, voy a compartirles en este momento una pequeña encuesta que me gustaría que la llenaran, ¿verdad? Y pues a las personas también, ¿verdad?, que pues deseen tener un diploma de participación en este webinar, ¿verdad?, podemos con gusto poder compartírselo. Entonces vamos a darle en este momento la palabra, ¿verdad?, al compañero que está con la mano alzada. Buenas noches, Oneida, buenas noches a todos. Solamente una consulta, si podría usted o si podrían facilitarnos la presentación, de repente podemos volver a estudiarla e incluso compartirla con otras personas de la familia, y de esa forma hacemos todavía, alcanzamos más ese objetivo que tienen ustedes, que es contribuir con la educación a muchas más personas. Sí, con gusto. En realidad, ¿verdad?, vamos a subir este webinar dentro de nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos, ¿verdad? Nos encontramos como CCE Honduras, y con gusto, ¿verdad?, nosotros podemos compartirle este material. Asimismo, ¿verdad?, pues las plantillas que tenemos previsto compartirle, ¿verdad?, también las vamos a subir en nuestras redes sociales para que ustedes tengan acceso a esto.
¿Alguien más tiene algún comentario? Bien, si no hay comentarios adicionales, ¿verdad? Vamos a cerrar en este momento nuestro webinar y mencionarles, ¿verdad? Que pueden seguirnos en las redes sociales, ¿verdad? Para que se enteren de los próximos programas que vamos a tener, ¿verdad? Aquí les dejo, pues, las redes sociales de CCE Honduras, ¿verdad? Estamos aquí con el objetivo de poder contribuir a la educación continua, ¿verdad? Del país. Así que les agradezco su participación. Estamos siempre a la orden, ¿verdad? Que tengan todos una feliz noche.